bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis de la Universidad AFIT sin la necesidad de tener un carnet. Hoy tenemos a 3 invitados, Camila Cardona, Daniel Hermelín y Marta Zuluaga. Ellos son 2 profesores de la Universidad AFIT y Camila es estudiante. El tema del día de hoy son las adicciones a los celulares. Entonces comencemos con la primera pregunta. ¿Por qué se dice que el celular ha creado la misma adicción que el tabaco? Empieza vos. Bueno, yo creo que hay una cosa muy importante para señalar, es que de alguna manera en todas las sociedades y en muchas circunstancias hay ciertas tendencias a la adicción por ciertas cosas. Pues el tabaco es algo que ha estado pues y en particular en la sociedad occidental, pues el consumo creció enormemente durante el siglo XX. Ya después ha habido obviamente pues una preocupación por la salud individual y colectiva, y el celular entra un poco a resolver un asunto de la ansiedad, que es algo muy humano y que de pronto ahorita Marta nos puede hablar un poquito en relación con eso. Esa ansiedad ayuda de alguna manera a resolver esa ansiedad, es como mantener de una u otra forma como una especie de presente vigente. Es como que vuelvo sobre lo mismo, vuelvo de alguna manera, repito algo, y ese repetir como me saca de un fantasma como del vacío. Y ese fantasma del vacío lo tiene uno muchas veces como el celular. El celular opera a veces pues en términos sociológicos, se le trata como funciona, por ejemplo, el chupo para un bebé. El chupo para un bebé funciona como un objeto transicional que lo que hace es que mientras el bebé vuelve al seno materno, se tranquiliza usando el chupo. Entonces es simular estar en el seno materno, y algo parecido puede suceder con el cigarrillo, y algo similar puede suceder con el celular. Mientras vuelvo a estar con los otros, o mientras los otros los pueda tener cerca de mí, entonces el celular también puede cumplir muchas veces esa función, y más aún en un celular en el que ya caben pues redes sociales, ya caben un montón de contactos, en situaciones como las que vemos hoy en día, en que las personas a veces prefieren dejar casi que un miembro del cuerpo en la casa que haber dejado el celular en la casa. Pues se vuelve una cosa pues bastante angustiante, pues no sé, a veces uno siente hubiera dejado la pierna, pero es que el celular sí, ahí está pues media vida. Y pues es un asunto, digamos, también que hace parte de las transformaciones contemporáneas, y que hay que tratar de entenderlo así. Yo hago un complemento chiquito a lo que decía Daniel, que efectivamente suena más psicólogo que yo, pues hablaste del objeto transicional, de la ansiedad, que efectivamente son términos y formas de explicación que tenemos los psicólogos, digamos, para explicar esas dependencias a veces, que yo prefiero hablar de dependencia, que hagamos una distinción también con el asunto de la adicción, porque ahorita hablaremos de eso, sí. Pero la adicción, digamos, es un término muy fuerte para ser usado. Pero hay un psicólogo que habla, como complemento a lo que Daniel decía, de que el tabaco permitía cierta sensación de control, como de control de la situación, de control del mundo, y el celular se ha vuelto también un poco eso, o sea, como que se siente, en ese ejemplo que vos ponías hacia el final, se ilustra claramente porque las personas sienten como que si dejan el celular es como que ya no tienen el suficiente control de la situación, de la información, de su propia vida. Entonces hay una similitud entre lo que pasaba efectivamente con el tabaco y lo que pasa con esa dependencia y esa necesidad de estar constantemente como sintiéndose seguro a partir de que se tiene algún tipo de objeto, pues que a la larga no es que genere realmente tanta seguridad. Por eso como tendemos a decir muchas veces como, ay, es que esta persona es adicta, no, mira, está adicta. Nos gustaría que nos resolvieras un poco como esa distinción entre si es ser adicto o no adicto, o tiene algún problema, o tú como psicóloga, ¿qué dirías? Bueno, sí, yo quería hacer como esa distinción, y digamos que yo insisto en eso porque a veces se hace un uso muy ligero del término adicción, y digamos que el término adicción es un término médico, o sea, un adicto es una persona que se considera ya que tiene una patología que es necesario que sea tratada, porque
la dependencia es tal y es tan extrema que está afectando todas las esferas de su vida cotidiana, o sea, ya no está pudiendo tener, digamos, una existencia normal, no se está pudiendo vincular con los otros de una manera natural, de una manera armónica, está afectando otros intereses, porque una adicción también se identifica por eso, o sea, porque hay una fuerte necesidad de consumir alguna sustancia, de hacer algún tipo de práctica constantemente o de mantenerse en un tipo de relación, porque los comportamientos adictivos, digamos que tienen un espectro bastante amplio. Hay una dificultad para controlar esa necesidad o ese impulso de consumir, de hacer o de estar en algún lugar. Cuando no se puede hacer, se genera ansiedad o síndrome de abstinencia, es como el desespero de, bueno, si no puedo mirar el celular, entonces sentir que uno empieza o a sudar o que algo catastrófico está pasando, o sea, empezar a tener unas ideas que son irracionales. El asunto también de la tolerancia, que en el caso, por ejemplo, de las sustancias, es cuando cada vez más se necesita consumir más para sentir el efecto de placer que genera ese consumo. Pero en el caso, por ejemplo, de estar en el celular, también es que cada vez tengo que pasar más horas pendiente de Facebook, de Twitter, de la red social, o paso más tiempo en Netflix, bueno, o sea, como que cada vez es más tiempo para obtener ese efecto. El asunto de que afecte otras esferas de la vida cotidiana, otros intereses, casi que uno ya no quiere hacer nada distinto a eso, y que a pesar de que hay una conciencia, digamos, de que es problemático lo que se está haciendo, no se es capaz de tomar la decisión de dejar de hacerlo en un momento dado. Todas esas cosas deben estar presentes para que lleguemos, digamos, al extremo de hablar de una adicción. Yo agregaría algo, perdón, y es que tiene que, pues claro, cuando uno dice adicción suena fuerte, claro, la carga, y pues Marta lo explica desde la psicología de una manera diáfana, pues que podemos entender todos. El asunto de la adicción, yo creo que a veces se puede leer de entrada como una cosa muy peyorativa, y en términos médicos pues se ve, pues en términos sociales, en términos médicos obviamente ya hay ciertas características para asumir si hay o no adicción. El asunto particular con el celular es que justamente es difícil separar los contextos. El hecho de que la esfera pública de las personas, la esfera privada, o sea, cómo es mi vida pública, cómo es mi vida privada, y el celular cómo interfiere en esos contextos. O sea, vamos en una especie de trasegar por los distintos contextos en los que vivimos, y a veces no los podemos separar muy bien. Es decir, yo estoy en el trabajo, pero al mismo tiempo, o estoy estudiando, pero al mismo tiempo tengo WhatsApp que está ahí funcionando, o al mismo tiempo me entra un mensaje de Facebook, o al mismo tiempo publican algo en Twitter, o al mismo tiempo. Entonces es una cosa que también se va volviendo a veces difícil de establecer pues, cuáles son los límites entre unos contextos y otros. Pero sería entonces mejor como hablar de dependencia que adicción. Me parece a mí que, digamos, por ejemplo, las personas ahora tenemos más dependencia a un aparato, sea celular, computador, iPad y eso, que más de adicción. Obviamente hay los casos, pero porque tendemos mucho a decir, es que es adicto, pero es mejor como aclarar ese término y decir como es que sufre una dependencia, pues estamos dependiendo de un celular. No, y preguntarse por qué son esas dependencias, o sea, qué es lo que las causa, qué es lo que se está tratando, qué necesidad se está tratando de suplir con eso. Sí. Porque a veces el problema, pues casi siempre, el problema no son las cosas en sí mismas, o sea, no es el cigarrillo, no es el celular, no es el periódico, no son los libros, es el tipo de relaciones que los seres humanos empezamos a establecer con ellos en un momento dado, o sea, qué es lo que están escondiendo, siempre son más un efecto que una causa, ellos como tal. Sí. Bueno, tenemos acá a Camila y me gustaría como preguntarle, tú por qué, como estudiante, como joven, ¿por qué crees que se ha vuelto como tan indispensable los celulares para nosotros los jóvenes? Respecto a eso, yo me acordé de algo que el profe mencionó, algo con lo que me sentí muy identificada, y es respecto a esos contextos. Nosotros, los celulares, al principio los smartphones estaban ideados solamente como para la comunicación. Ahora tú te mandas las tareas por WhatsApp, ahora tú estudias por WhatsApp, ahora todo nos lo mandamos por las redes sociales. Entonces digamos que es como un efecto colateral, por lo menos yo en mi carrera, comunicación social, de alguna manera me exige siempre estar informada, siempre estar actualizada de lo que está pasando en el mundo real,
y es como esa constante necesidad por saberlo. Entonces, de alguna manera, esa dependencia es como un efecto no deseado, digámoslo así, de esa necesidad, de eso mismo que uno necesita, pues como siempre estar informado y eso, las redes sociales, por ejemplo Twitter, yo me informo por Twitter, yo sé lo que pasa por Twitter, en Instagram mis amigos, pues lo que están publicando, ahora con las historias que uno sabe literalmente en dónde están, qué qué están haciendo, sí. qué están comiendo, absolutamente todo. Entonces sí es muy complicado. Por lo menos hasta ahora no me ha como interrumpido las actividades. Yo creo que lo más importante en este caso es como saber que se tiene esa dependencia. O sea, el primer paso es saber que se tiene una dependencia, que digamos hay potencial de que se pueda generar una adicción. Y creo que hay que tomar pues como medidas al respecto. Por ejemplo, en mi caso, yo apago el celular 2 horas cuando tengo que estudiar, 2 horas, e inclusive una vez para generar el hábito bajé una aplicación que me bloquea WhatsApp, me bloquea Facebook, me bloquea Instagram, cualquier tipo de distracción. Como para eso mismo, como para habituarme, como para acostumbrarme a no usarlo en las horas, porque no falta el vibrido, no falta el tonito ahí que molesta. Pero digamos como, por ejemplo, en esas 2 horas no estás como pensando en lo que está pasando, como qué estará pasando, tengo que refresh, porque eso es como el constante que uno necesita, refresh para poder saber. Digamos, de esas 2 horas que te desconectas, ¿no estás como un poquito ansiosa o algo así? No, pues hasta ahora no, o sea, por ahora no he sentido como eso. Al principio, como te digo, sí me fue muy difícil no usar el celular, porque ¿qué pasaba? Yo estudiaba 10 minutos, 15 minutos y descansaba. Otros 5 sí. Y esos 5 eran el celular. O llega el mensaje y uno es... Exacto. Entonces eso, la atención estaba como muy desviada, no estaba completamente en la actividad en la que estaba haciendo. Entonces es como eso, pero no, o sea, me imagino que debe haber gente y deben haber casos. Por ejemplo, eso me pasaba con mi mamá me decía, soltás el celular, pues, ¿qué es lo que te tiene como tan apegada? ¿Qué es lo tan importante que te están diciendo? Hasta que a tu mamá le pase el revés, ¿sí? Exacto. Porque serás tú la que la Sí, reclames a tu mamá. Exacto, A mi mamá le pasó. y ella me lo decía cuando ella no tenía celular. Me pasa igual. Cuando ella no tenía celular, cuando ella no tenía WhatsApp, cuando no tenía nada del trabajo en el smartphone. Y ya uno le dice a la mamá, mami, Sí. Ajá, A mí, ya. mira, en el almuerzo sí. ya uno regaña a los Y papás. en este momento es la persona que más me manda mensajes por direct y me manda El memes video. por Instagram, me manda fotos charras, me manda cosas por Facebook, me etiqueta. Entonces, digamos que es eso, como que yo creo que para uno no generar esa dependencia es literalmente no tener ningún smartphone, no Sí. tener ninguna red social. ¿Y tú qué crees acerca de eso, pues que las personas ya lo han hecho tan imprescindible para sus vidas? Pues es que eso es una cosa, son transformaciones que se han venido dando, insisto, pues como en tiempos también recientes. Antes, no sé, por ejemplo, una cierta adicción cultural, llamémoslo así, como adicción, ¿no? Pues, Hábito intenso. Un hábito intenso, entonces, una cierta dependencia del rumor que hemos tenido nosotros culturalmente, pues eso es una cosa que funciona bastante bien con las redes sociales y que funciona muy bien si yo tengo a la mano ese rumor que llega en un tiempo, me llega en tiempo real, pues como ha sucedido recientemente con lo que a lo que se llama posverdad. Pues entonces aparece un chisme y un chisme en el contexto de unas elecciones y se inventa una mentira y esa mentira se difunde. Pues eso funciona bastante bien en las redes sociales y eso funciona bastante bien. La gente de alguna manera quiere estar escuchando otras cosas o quiere escuchar cosas o está esperando lo que quiere oír y le aparece ahí en el celular. Entonces ahí hay cosas que es importante también mirarlas como en términos, volvamos en términos sociológicos, a cosas que algunos han trabajado por ejemplo, desde una cosa importante que han denominado en sociología una corriente, sociología del riesgo. Hay un gran investigador que murió hace un par de años, Ulrich Beck, que trabajó muy fuerte en eso, y él hablaba de cómo justamente en las sociedades contemporáneas ha habido una transformación grande. Por ejemplo, los individuos tenemos como ciertas posibilidades para la individualidad, valga la redundancia. Una es que somos autónomos, tomamos nuestras propias decisiones. Otra es que
tenemos una ruptura de los lazos de estabilidad tradicionales, o sea, no es lo mismo la institución familia hoy en día que la institución familia hace 50 años o hace 100, no es lo mismo el papel que cumple la iglesia hoy en día en sociedades como la nuestra que el papel que cumplía la iglesia, que incluso hacía de notaria, por ejemplo, hace 100 años en nuestro país, y otras, digamos, unas nuevas formas de control, de normatización de la sociedad. Es decir, tenemos registro de muchas cosas en las sociedades, tanto capitalistas como lo intentó y lo llevó al extremo, por ejemplo, el comunismo estalinista, de tener un registro de lo que hace, o el nazismo en su momento, de lo que hacen todas las personas, o sea, un registro extremo. Es una cosa que Max Weber mencionaba, el gran sociólogo alemán, mencionaba como los excesos de la racionalización de la sociedad. Entonces, en esos excesos lo que ha pasado, pues para no quedarme pues como en términos muy académicos, se quiebran como ciertas maneras de relacionarnos tradicionalmente, y las personas entran como en una suerte de como en unos nuevos vacíos. O sea, antes tenía algo que me acompañaba, ahora es o te lo resuelve el Estado o te lo resuelve la empresa privada. O sea, hay algo en lo que no estamos, no tenemos las mismas posibilidades de relacionarnos entre nosotros mismos. Entonces ese fantasma del vacío, de sentirnos solos en un momento, de una sociedad en la que, por ejemplo, te demanda mucho, porque ahí sí, volviendo pues a este sociólogo que mencionaba, muchas veces los fracasos son individuales, pero los éxitos se diluyen en el colectivo. Entonces uno tiene que asumir en muchas situaciones de soledad, sobre todo cuando tiene grandes dificultades, y el celular entra digamos, a jugar un papel ahí fundamental. Y entonces, ya pues como para cerrar esta parte, en esos vacíos en los que ya no hay, digamos, como esos relatos colectivos que antes te acogían, o sea, uno lo ve, por ejemplo, en la sociedad norteamericana, en varias sociedades europeas, donde los lazos familiares se rompen con cierta facilidad. Los hijos no ven a sus padres durante mucho tiempo, una vez terminan incluso el bachillerato, después la universidad, ni hablar, o sea, incluso viven en ciudades distintas, se ven muy poco. Entonces ese fantasma del vacío se resuelve un poco también con cosas como el celular, pero también hay estudios que hablan de la dependencia y el paso de la dependencia a la adicción de las drogas relacionado con eso. Entonces uno tendría que mirar, como decía Marta hace un momento, si el problema es, eso es la causa, es como decir, sí, la causa de los problemas es el alcohol, la causa de los problemas es la droga, y uno ve en un país como Estados Unidos, que además nos puso todos los muertos a nosotros con una guerra que decretó en la época del presidente Nixon, nos pone los muertos, o sea, nosotros terminamos poniendo los muertos en esta guerra absurda, y resulta que ahora están legalizando cosas por estados, y terminaremos en unos años, seguramente van a legalizar cada vez más, como está sucediendo en otros países. Ya Canadá legalizó el uso, ya no solo el uso medicinal, sino el uso recreativo de la marihuana, después de haber perseguido. Entonces habrá que ver si en algún momento algún presidente va a tomar la decisión de volver ilegal el uso del celular. No sé, pues obviamente pues estoy exagerando, pero entonces habría que ver si estamos persiguiendo esas cosas que se supone que acaban con la salud pública, pues habría que mirar entonces eso con mucho más cuidado, porque Marta muy bien lo advertía, esas son más bien consecuencias de otros vacíos, de otros problemas que las causas mismas. O sea, decir el alcohol acabó con esa persona, ¿no? ¿Qué es lo que había en esa persona para que esa persona terminara tomando todos los días, estar en una borrachera permanente? Pues son cosas como más, digamos, más... Sí, que habitualmente incluso, en los tratamientos, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos, se cambia una dependencia por otra. Es cambiar una dependencia que es más nociva en términos de salud y también que tiene más sanción social por otra que sea más aceptada socialmente, pero como entonces, los adictos al trabajo, por ejemplo. Pero entonces el ser humano siempre va a tener una dependencia. Pues los seres humanos, de algún modo, siempre estamos buscando maneras de estar bien y de algún modo también de evadirnos a nosotros mismos. O sea, porque una de las cuestiones que creo que habíamos conversado cuando estábamos preparando el programa era, ¿por qué o qué ventajas tendría que estemos más en el mundo real y menos en el mundo virtual? Sí. Y lo que yo pensaba cuando me llegaba esa pregunta era, hombre, es que el mundo virtual no es ajeno al mundo real, o sea, hace parte de nuestra realidad
cotidiana en este momento, y la única forma de desconectarse de la realidad no es metiéndose a internet o usando un dispositivo móvil. O sea, ahí sí, es como que si uno se pone a ver históricamente, de hecho no sé, me imagino que todos lo han visto, pues que hay una foto como cuando salió el periódico, entonces hay una foto en el tren, en un tren en Europa, y todo el mundo en el periódico, leyendo el periódico y aislado y fumando. Entonces uno dice, bueno, y es muy similar, digamos, a la actitud que vemos actualmente con los celulares, y por eso sí, pareciera que hay efectivamente una tendencia en el ser humano a evadirse, y por eso yo pienso en otro sociólogo también contemporáneo que es Byung-Chul Han, que en La sociedad del cansancio, pero eso también lo había mencionado Hannah Arendt, pues lo han mencionado, digamos, otros autores, y es que como que cada vez perdemos más la capacidad de estar con nosotros mismos, pero es porque la condición humana hace que preguntarse, reflexionar, darse un chance para el aburrimiento, para estar sin estar haciendo nada, y más en una sociedad, digamos, capitalista que valora tanto la hiperproductividad como la nuestra, entonces se ve como, no, es que no puedo perder tiempo, es que time is money, es que yo tengo que estar siempre haciendo algo, pero ese hacer algo evita también que me mire a mí mismo, y por eso mucha gente, por ejemplo, llega a la casa y lo primero que hace es prender el televisor. ¿Para qué? Para que haga bulla. Es para no sentirme solo. O sea, tenemos como un gran temor, y probablemente hace parte efectivamente de la condición humana, a estar solos, entonces buscamos formas de tener la ilusión de que estamos conectados. Lo paradójico con el uso de los dispositivos móviles, con la existencia de las redes sociales, es que estando supuestamente más conectados, teniendo más amigos, 500, 1000 seguidores en Twitter y no sé cuántos amigos en Facebook, cada vez tenemos menos habilidades sociales. Y digamos que esa es una cuestión, bueno, el uso de los celulares en los niños, eso se debería prohibir, se debería esperar hasta que estén más grandecitos y tengan un poco más de criterio. Habría que tener unas políticas casi que internas, familiares, de regulación del uso de celulares, por ejemplo, con los niños, para que se acostumbren a interactuar en tiempo real y cara a cara, face to face, no por Facebook, donde yo puedo eliminar, agregar, silenciar, bloquear al otro y editarme a mí mismo. Hay una también psicóloga muy interesante, busquen la charla en TED, se llama Conectados pero solos, es Sherry Turkle, y ella dice, claro, es que uno ahora con los dispositivos móviles se puede editar a sí mismo, por eso no solo afectan nuestras prácticas, lo que hacemos, sino también lo que somos, porque siempre estamos presentando la mejor imagen de nosotros mismos. Uno eso también por lo WhatsApp, en Sociedad del Cansancio. Claro, uno siempre tiene tiempo como por WhatsApp, uno contestó como bravo y después borra y como no, más bien voy a decir no, sí, claro, todo está bien, y entonces el otro no se da cuenta que a uno le molestó, por ejemplo, algo que dijo. Y así somos para todo, así somos en Twitter, así somos en Facebook, y mediamos además la respuesta, no tenemos que contestar inmediatamente. Ahora pues con los chulitos azules eso puede ser una fuente infinita de reclamos, ¿cierto? Que no contestaste inmediatamente, pero igual se tiene la opción de no reaccionar en tiempo real, mientras que cuando estamos así como estamos acá, sentados todos en este momento, nos damos cuenta qué caras ponemos, cómo cambia la disposición corporal, y no estamos solamente sujetos a la literalidad de las palabras, sino que tenemos otros elementos para leer lo que le está pasando al otro, y eso es importante desarrollarlo, y no se va a desarrollar si solamente interactuamos a través de pantallas. ¿Y eso ustedes creerían que es más que todo como un fenómeno o un problema que debemos como resolver como sociedad? ¿O es un fenómeno que cada vez se está desarrollando y tenemos que vivirlo y respetarlo? ¿Ustedes creen que eso ha generado más problema que desarrollo? Pues yo creo que son las dos cosas, creo que no son dos cosas incompatibles, creo que es un fenómeno que es un hecho y que es un error dedicarnos como a satanizarlo, ¿sí? Como decir, no, entonces no debería haber celulares, entonces deberíamos eso, prohibirlos, como decía, pues, se imaginaba Daniel, entonces bueno, como eso es un problema, entonces lo resolvemos prohibiéndolo, no, o sea, tenemos es que analizar qué está causando, qué está pasando con eso y tener más espacios como de deliberación también y de cuestionarnos respecto a esas formas en que nos estamos relacionando con esto y cómo nos estamos volviendo dependientes, y eso nos hace perdernos de cosas también que son importantes y son valiosas de la vida.
Perdón, y yo agrego algo, perdón. No, ya. Yo agrego, pues sí, obviamente con ironía lo dije, pues lo de que entonces la prohibición, pues porque es que uno ve esas cosas absurdas, pues como las grandes contradicciones, como lo dije con el caso de las políticas de las drogas, ¿cierto? A ver, pues en este caso obviamente eso no es un asunto de prohibir, es bueno, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo convivimos con eso? Marta decía hace un momento, entonces habrá que llegar a unos acuerdos familiares, a unos acuerdos, por ejemplo, ¿se usa o no se usa? Las parejas a veces toman decisiones como esas, bueno, no, mientras vamos a ir a comer o estamos en la casa, pues, y conozco gente que lo dice así, no, entonces a esta hora no, pues vamos a responder WhatsApp, vamos a responder, no sé, y luego pues lo guardamos. O como hay parejas que eso lo incorporan a un punto que uno, por ejemplo, están al lado la una de la otra y se hablan por WhatsApp. Pues, y uno ve así también muchos jóvenes que lo están haciendo así, o sea, van respondiendo y están al lado. Entonces, esas son, digamos, asuntos que tendremos que mirar un poco y que tiene que ver también con esa dificultad para un poco asumir la soledad que mencionaba Marta hace un momento, pero no solo la soledad, sino también, digamos, esa capacidad o esa necesidad más bien que tenemos nosotros de que de alguna manera nos reconozcan. Hay un verbo que es clave, reconocer. Ayer el rector de nuestra universidad, Juan Luis Mejía, lo utilizaba en el Día del Profesor y él hablaba de la importancia de un verbo tan bonito como reconocer, que además se lee igual al derecho que al revés. Es una cosa muy importante porque es tener en cuenta al otro. O sea, el problema no es simplemente cuál es mi identidad, sino cómo en el reconocimiento incluyo al otro. Y el celular tiene esa particularidad que supuestamente ayuda a que nos reconozcan. Somos alguien. Por decirlo de alguna manera, con el celular puedo salir un poco, puedo salir del anonimato, puedo salir de la soledad, puedo salir del aburrimiento, o sea, me resuelve un montón de fantasmas. Y eso es una cosa pues que justamente al yo usarlo digo, bueno, pero es que no, pues publiqué esto y me dieron el sufrimiento cuando alguien publica algo en Twitter, en Facebook y dice, no, pues esto va a ser una, no, mejor dicho, la bomba, pues unos muchachos de comunicación social se ganaron un premio de periodismo hace un tiempo haciendo un ejercicio, lo llamaron un proyecto que se llama el Colectivo Stalker. Y habla un poco de eso, de cómo cada uno maneja su asunto con las redes sociales. Aquí en EAFID lo hicieron hace un par de años. Y el asunto era ese, entonces ponía, por ejemplo, la angustia del chico que publica por la noche y dice, no, pues todo el mundo lo va a compartir. Y nadie, ni un like siquiera. Pasa la noche en vela y al otro día en la madrugada, sin haber dormido a las 6 de la mañana, por fin un like. Y él dice, ahora sí el mundo entendió la grandeza de mis palabras. Y es la mamá que le dice, ay, mi amor, estás poniendo cosas tan bonitas, entonces le da como una angustia, pero yo quería que el mundo entero me reconociera y bueno, o sea, ahí estamos, ahí hay muchas cosas que se están manejando, que se están resolviendo y que no son asuntos pues ni para satanizar ni mucho menos, y es como cada uno entonces convive con esos cambios de contexto de los que hablábamos ahora. No sé, ¿cómo lo? Sí, no, o sea, yo creo que es una consecuencia también del uso de las redes sociales, eso que hablaban de las relaciones. Ya ahora uno se pone bravo con el otro porque, ay, me dejaste en visto, me dejaste en azul, no me mandaste esta carita, porque estás así tan seco, no sé qué. Entonces, es muy importante también reconocer eso. Y otra cosa que hay que tener en cuenta y hay que saber que ahora, digamos, por lo menos en el ámbito, en el contexto nacional, sé que hay muchos lugares, hay muchos pueblos donde los medios de comunicación no han llegado, los grandes medios de comunicación, los grandes periódicos, ni siquiera los canales nacionales, que la única manera en la que ellos informan son cadenas de WhatsApp, cadenas por Facebook, fotos, que secuestraron a esta niña, que pasó esto, y es muchas veces eso, que este tipo de mensajes que se transmiten por las redes sociales generan más impacto ahora que, digamos, no sé, por ejemplo en una campaña política, un trino de Uribe, un trino de Santos va a generar más polémica que ahora, no sé, una editorial del Colombiano, una editorial del Espectador. Entonces es como reconocer eso también, o sea, que las redes sociales pueden ser una herramienta muy, muy buena y muy interesante para el resto, pero como todo creo que hay que saber manejarlo. Y sí, pues por lo menos en mi caso, desde que llegaron las redes sociales, desde que llegó WhatsApp,
ahora el raro es el que no lo tiene, ahora el raro es el que no tiene ni Facebook, ahora para conocer a alguien nos metemos en su Facebook y le creemos más al Facebook que a la misma persona que no lo dice. Entonces sí, yo creo que es una transformación que hay que vivir, creo que es algo que como cada época tiene su boom, tiene su fenómeno pues específico y creo que es algo que hay que, más que lo que decían, tengo que estar de acuerdo, que satanizar y decir no, hay que tomar medidas al respecto, creo que hay que saberlo llevar con mucho control y con mucha mesura porque es una herramienta pues como muy interesante, no es más como lo malo de la herramienta, no es el internet el que es malo, no es el celular el que es malo, hay que ir detrás cuál es la necesidad que se intenta pues como satisfacer y qué es lo que hay detrás. Ahora vamos a ver a Catalina que se dio a la tarea de hacer un experimento con los estudiantes. Vamos a ver los resultados. Hola Campus Global, el día de hoy les tenemos un experimento con varios estudiantes de la Universidad de AFIT que nos van a dar cuenta de un poco de la utilización del celular. Bueno, después de ver estas imágenes, quiero preguntarles, ¿ustedes qué harían si un día no pudieran tener el celular? Bueno, si un día no pudiera tener el celular, yo creo que sería, pues, no sé, muy complicado porque en realidad mantengo como en el celular y pues todo el día me comunico con mi familia, con todas las personas que conozco por el celular, entonces en realidad, wow, sería muy complicado, o sea, no sé qué haría. ¿Y tú qué harías? Yo la verdad creo que no sería capaz, pues me muero para comunicarme pues para cuando llego a la universidad decirle a alguien, ay, ¿dónde estás? Lo necesito, para mandar un trabajo lo necesito, entonces yo creo que no sería capaz de durar ni medio día sin el celular. Bueno, ¿y quién más nos quiere contar qué haría sin el celular? Pues en realidad yo cojo el computador. Pues por ejemplo, si a mí me ha pasado que se me daña el celular, lo que hago es coger el computador. Pues, y yo creo que lo hacemos todos. Y ya pues así pues por el WhatsApp todo, no, entonces me acostaría a dormir. No, o sea, sería muy difícil, sí. Bueno, ¿a qué creen que se debe esa dependencia de todo el tiempo tener que usar el celular, que sea como otra parte del cuerpo de nosotros? Yo creo que ya estamos tan acostumbrados al celular que si nos alejamos un momentico sentimos que vamos a ser excluidos, que nos vamos a perder de algo, que me perdí de este chisme, me perdí de este video. Ya las cosas son en tiempo real, entonces la gente hace vivos y muestra las cosas en tiempo real, entonces si no lo vi ya me perdí pues como lo último. ¿Qué creo? No sé, yo creo que es como, no sé, la tecnología empezaba a crecer y ya nos hemos vuelto dependientes completamente de ella. Y yo digo que el internet también es un factor muy importante porque nosotros también tenemos el aparato, tenemos el celular, pero si no tenemos internet, entonces tampoco somos nadie. ¿Ustedes qué creen que pasaría si un día en todo el mundo se fuera el internet? Pues yo creo que un día sin internet debería ser un caos increíble porque más que todo las redes de internet manejan todo el mundo, entonces sería el caos extremo. Y ya te lo digo, pues también si uno necesita el celular, sobre todo para comunicarse, imagínese que el mundo entero se quedara sin comunicación, sería muy difícil y sería supremamente caótico. A ver, ¿quién más nos quiere responder esta pregunta? ¿Qué pasaría un día entero sin internet en todo el mundo? Sí, también, pues como dice Miguel, sería caótico, pero también sería una oportunidad de interactuar. Por ejemplo, a veces nos pasa mucho que salimos a comer con nuestros amigos y no faltan los que se pegan del celular, entonces sería una oportunidad de salir o estar con los amigos y de verdad hablar y pasar tiempo en amigos, no con el celular. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este experimento y sigan ustedes en Campus con nuestros invitados. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. ¿Les gustaría añadir algo, compartir, concluir?
No, yo creo que dije todo lo que tenía para decir. No, yo creo que ha sido una experiencia muy grata estar acá y ha sido difícil estar sin usar el celular durante esta hora. La verdad hemos pasado una angustia, pero ya la hemos sabido sobrellevar, pues hemos sobrevivido a esto. Entonces no somos adictos, No eso es somos bueno, del no todo, somos adictos. no del todo, no sé si no, pero no del todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y esperamos que les haya gustado y nos vemos en otro programa. Chao. Muchas gracias.